Ya se prendió el motor y se abren los caminos que llegan a horizontes de color. La pancha ya arrancó, culturas y destinos, brindemos por la ruta que trazó. Allá va la pancha, pancha va la vida, que del reto se encargue quién sé yo. Allá va la pancha, pancha va la vida, mejor me subo con ella y me voy. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Pancha la Vida. ¿Cómo andan? Bueno, nosotros hoy les contamos, es 25 de diciembre. Como le hemos dicho en algunos videos anteriores, acá en Turquía no se festeja porque básicamente la religión tiene otro tipo de creencias. Entonces Navidad como tal no se festeja, más sí se festeja fin de año. Bueno, resulta que llegamos a Antalya, que es una de las grandes ciudades costeras que tiene Turquía. De hecho, debe ser la principal seguramente, en una costa enorme, es la principal y una de las más grandes. Y aprovechamos a que es un lugar con muchos servicios y que teníamos la recomendación de otros viajeros a venir al taller mecánico. Hace 2 días que estamos acá adentro, pero estamos muy conformes porque quien nos recibió es una persona de bien, sabe mucho, tiene mucho esmero por arreglar la panchita y además es viajero. Entonces sabe lo que significa andar tranquilos de mente y con la camioneta bien arreglada. Así que ahora vamos a, primero que nada, mostrarles un poco cómo está la panchita. Antes de mostrarles cómo está la panchita, vamos a... Buenos días para todos, feliz Navidad. ¿Cómo anda Fernanda? Muy bien. ¿Con bueno, el sol? ¿Cómo nos recibe todas las mañanas nuestro amigo acá en el taller? ¿Qué nos trae? Simit, que ya está mordido, disculpen. ¿Él se llama? Simit. Simit, perfecto. Es el desayuno tradicional de acá de Turquía. Y aprendimos que hay dos distintos, mira. Este es como el tradicional, que es como enrejadito y más, ¿cómo se le diría? Como más seco. Y este, que se cocina en horno eléctrico, digamos, y es de leche, es más esponjoso y de sabor es más parecido a estar comiendo un bizcocho dulce o una medialuna. Así que si vienen, ustedes que les gusta como a nosotros la medialuna y el bizcochito, pídanse un simit de estos. Buen día, Lucy. Está muy cómoda por ahí. Este fue nuestro living de 2-3 días mientras se arreglaba la combi. Ultimando detalles nuestro amigo por acá. Ahora después vamos a filmarlo. Igualmente vamos a salir a pasear con él. No entiende nada español y habla algunas palabras en inglés. Entonces lo que hacemos es usar traductor básicamente, y nos ha ido bárbaro, nos hemos entendido. A la panchita le hemos hecho todos los frenos, le hemos cambiado algunas piezas también que tenían mal en las 4 ruedas, alguna cuestión acá motora, teníamos unas pequeñas pérdidas de aceite, entonces tuvimos que sacarle todo este depósito de aceite, pegarle un nuevo material para ver si podemos parar la filtración. Y bueno, vamos a hacer también una parte eléctrica que no teníamos luces atrás y bueno, por suerte estamos dando con la solución, no sé si total, pero por lo menos parcial, para poder seguir andando, que esa es la idea, que la panchita quede nuevamente 0 kilómetros. Revolviendo la panchita dimos con unos recuerditos ya a esta altura, que es básicamente un mate, es el último que nos queda. Estos mates fueron vendidos antes de salir de viaje, que bueno, sustentamos gran parte de, por lo menos el primer año económico de viaje vendiendo, por ejemplo, mates. También vendimos cucharitas, postales, agendas, de todo un poco. La verdad que nos fue bárbaro con estos hermosos matecitos, cada uno tenía su propio diseño. Este por ejemplo tiene una tunita y está pintado todo con un fondo rosado, y con el característico Pancha la Vida. Acá nosotros tenemos uno que no tenía diseño ni nada y nos lo quedamos nosotros, y así es originalmente en realidad el mate. Bueno, vamos a dejarle un recuerdito que también puede servir de maceta. Mucha gente allá en Uruguay y en Argentina nos compró y nos mostró fotos que lo usaba de maceta. ¿Por qué estás ahí arriba?
Voy a sostener el volante para que no tenga fuego. Hace 2 videos una señora, que no me acuerdo el nombre, me dijo, arreglen eso. Acá estamos. Vamos a poder manejar rectos, ¿sí? Con el volante durito. Estás dándolo todo por la Panchita, ¿ah? Un poquito más... Está un poquito más duro, pero sigue bastante liviano. Charán. Y María Fernanda, ahora sí, hemos finalizado. ¿Qué te Ahora parece? está pronta la Pancha para encarar un 2026 lleno de ruta. Totalmente. Agradecemos. A nuestro mecánico de confianza. Sí, que ahí está concentrado porque acaba de terminar de lavarla, le pasó un trapito, la dejó, salió el sol, pasó todo. La verdad que estamos muy felices, así que vamos a recomendar este taller mecánico. Después dejaremos los datos en Google y demás para que otros viajeros andan por acá o gente de acá. Acá mismo, que andan necesitando un buen mecánico confiable y buena onda. Este es el lugar. Y nuestro velocímetro de estos tiempos, que ha sido el Google Maps, marca también 40. Así que bueno, seguimos ruta, gente. Estamos felices de haber salido del mecánico después de 4 días. Buenos días para todos. Buenos días, de verdad. Después de 4 días, de verdad 5, porque en realidad ayer terminamos muy de noche, dormimos en el taller y hoy sábado vamos a seguir ruta. Nos vamos a otro lugar en la costa turca que viene siendo una pinturita. Otro de los avances de la Pancha que tenemos es que en realidad ya estaba, pero se nos había roto el interruptor en estas cuestiones eléctricas y es el calefactor. Sí, calefactor. ¿Está bien? Sí. Nosotros lo prendemos por ahí y por acá nos larga aire caliente para las patitas. Así que ahora sí, al invierno no le tenemos miedo. Estamos llegando a nuestro próximo destino, que es al ladito de la playa, para no perder la costumbre. Y por lo pronto es una zona llena de hoteles. De resorts. En verano esto se pica. Sí, claro. Y no es para menos, porque estuvimos viendo ya la playa y el color del agua es increíble. Alania, estamos llegando. ¿Y vos, Lucy? ¿Estás con ganas de hacer playa? Últimas 5 cuadritas para llegar. Sí, lo que no sabemos porque el lugar indicado por otro viajero no puso fotos. Entonces estamos yendo un poco a ciegas. Sabemos que está el mar ahí, pero nada más. Y que puso que era un lugar tranquilo. Así que veremos a ver qué nos depara. Lo vamos a descubrir juntos. Qué espectacular el color del agua. No. No tiene filtro esto. O sea, bueno, tengo yo mis lentes, pero no, esto es espectacular. Yo creo que este nivel de turquesa no habíamos visto en otros mares. No. Hemos visto playas lindas, pero con este color de agua no. No, y ahí es donde está estacionado el hombre. Sí, bueno, ahí tenemos pavimento, no, piedrita, pedregullo. Así que eso está bueno, porque si no es arena. Vamos a buscar el mejor lugar para
para esquivarle al viento también, porque hoy es un día ventoso. Bueno, mientras Fede da la vuelta, porque la verdad es que el viento acá está bastante satánico, como para quedarse. Está hermosa la playa, pero no termina siendo un lugar que digamos, no sé, lo verán ustedes, que esté bueno si es que no vas a hacer playa. Así que vamos a buscar otro lugarcito, a ver si podemos encontrar ese spot hermoso para poder pasar fin de año con ustedes. Bueno, hemos llegado. Encontramos este lugarcito que nos para un poco el viento cuando venga de aquel lado, porque por ahora viene de este, así que no estamos siendo tan beneficiados. Pero tiene gran parte de pasto, hay unas mesitas, se ve la playa de fondo, ya hay familias ahí jugando, así que tiene buena pinta, la verdad. Vamos a ver cuántos días da para esto. Objetivo cumplido, ya hemos arreglado todo y vamos a comer, son las 3 de la tarde. Eso tarde para el almuerzo. ¿Cuál es tu menú? Hoy toca menú dividido. Fede se compró unas milanesas de pollo en el súper y a nosotros nos había quedado salsita, así que yo me voy a hacer unas pizzas que son de las fáciles, son con las rapiditas. Nosotros le decimos rapiditas allá, serían tortillas. Claro, ahí va. Con salsita, con quesito. Pizza pronto. Y ella también tiene su comida que todavía no quiere comer porque en realidad tuvo que entrar porque hay mucho viento afuera y no le gustó pero mucho la idea. Sobre todo espera que se le hidraten, le gustan las pastillitas blanditas a la Lucy. Ahora sí, todo pronto para almorzar, merendar. Es Sí. una mezcla de... Milanesitas, pisita, para que les dé antojo mientras nos ven. Y vamos a ver una serie en nuestro cine portátil. Fernanda, estacionamos, el día está precioso. Y Pero modo invierno activado. Sí, con ¿no? este sol. Así que a caminar, ¿no? a caminar. Ayer viniendo para acá vimos que había una zona con un gran bazar en la ruta. Es verdad. Estaba medio cerrado ayer. Sí. Y sábado. Hoy es domingo, así que capaz por ahí la gente le gusta más ir al bazar el domingo. Vamos a ver si está más abierto y si conseguimos algo ahí para chumear. Lo primero que nos estamos cruzando es una mezquita que tenemos ganas de entrar. Nos parece que está cerrada igual. Porque no hemos entrado ninguna acá de la costa. Y hoy sí estás con un atuendo. Aquí queda tapada menos la cabeza. Es la duda que tenemos, si es necesario tener el pañuelo que te tapa la cabeza y el rostro o no. Bueno, yo creo que no, que es solamente que te piden que no estés como básicamente de verano. Manga corta, short. Ajá. Llegamos a lo que es el edificio del Gran Bazar. Lo primero que nos da es que tenemos terrible estatua acá. Claramente son vestigios de la época griega, romana. Toda esta zona tiene por todos lados lo que son... Ruinas Sí, o sí. ancestros. Claro, antiguas civilizaciones. Y se nota porque, bueno, nada, esto es un buen ejemplo, pero también
todo lo que es este gran bazar tiene como una estructura bastante antigua, pero la tiene como recontra bien conservada. Al parecer está cerrado. Vamos a ver, vamos a investigar un poquito más de cerca. Por lo pronto ya dio calor, así que eso es bueno. María Fernanda, hemos sido engañados. Yo vi que había alguien de seguridad y dije, debe ser que está abierta alguna tienda, pero no sé, chumemos un poquito más, capaz que hay una abierta. Sí, pero bueno, evidentemente trabajan fuertemente en verano. Y ese lugar de compras, como yo me lo imaginaba el bazar como de lugares más baratos, vamos a decir, pero no, me parece que es más de lugar de comprarte ropita, calzado, joyas, carteras y demás. A diferencia de otros bazares que hemos ya recorrido, este tiene como más reputación. Pero se entiende también porque está bien enfrente a grandes cadenas hoteleras que son todas 5 estrellas. Entonces, Igual debe estar toda imitación, ahora que pienso, ¿no? Parece Christian Dior, para mí es imitación. sí. Uno de los lugares que nos recomendó nuestro amigo mecánico para conocer es este parque de diversiones. Pero estuvimos averiguando y creemos que el mejor momento para hacerlo es en verano, ya que hay una parte acuática muy divertida para hacer. Otra de las cosas muy importantes es que desde acá te llevan a diferentes lados que quedan a más de 100 kilómetros. Por ejemplo, tenemos Capadocia, que están los globos desde donde uno puede tener una imagen muy linda de todo el valle. También está Pamukkale, que son unas termas que se formaron de forma natural y que está también a unos 120 kilómetros de acá. Tenemos otros lugares que son más de vestigios antiguos, por así decirlo, como es Denre o como es Manavgat o Aspendos o Sige. Este último está más cerca y si todo sale bien lo van a ver con nosotros en el próximo capítulo. Y por otro lado también está otros tours que yo diría que para verano están mejores, por ejemplo lo que es el Gran Cañón o que hagan de repente rafting como tenemos acá abajo, o estos buoys que vas a terminar, por lo que vemos en la imagen, adentro del agua y debe estar todo bastante frío. De lo lindo que nos está regalando Turquía ya hace un buen rato son los picos nevados. Para donde uno mire, a lo lejos siempre vas a ver nevados. Eso es muy lindo. De ese lado hay, y hay del lado de la playa también, que estamos del lado contrario. Este es uno de los ríos que atraviesa esta zona. Miren el color del agua, que es muy parecida a el agua del mar, ¿no? Mar, sí. Y de fondo el pico nevado. Siempre con patitos, gente pescando. Sí, de hecho recién filmé, había un auto con una gente ahí prendiendo un fuego, aprovechando esta instancia. Es muy linda zona esta, y están a la orilla del río. La forma que tenemos para volver es introducirnos a este túnel peatonal para cruzar la ruta de forma segura. Está todo con las paredes de baldosas. Se ve que hay luz, así que de noche se ve que las prenden. Nos vinimos para la playa a tomar un matecito, a disfrutar este domingo. Y esa nieve que estamos viendo allá, ¿de qué es? De un glaciar, ¿no? No es glaciar. Montaña, se Montaña. llama... Bey Dağları. Ese. A ver, de vuelta. Bey Dağları. Muy bien. Yo lo leería como Bey Daglari, pero así se pronuncia en turco.